Bienvenidos a nuestra clase de amparo. Para comenzar, vamos a analizar la naturaleza jurídica de la autoridad en el juicio de amparo. Para ello, debemos comenzar diciendo que la autoridad no es solo una oficina o un edificio, es una manifestación del poder que debe ser controlada para evitar arbitrariedades. Por ello, la noción de autoridad dentro del juicio de amparo constituye uno de los ejes dogmáticos fundamentales del sistema mexicano de control constitucional. Su relevancia deriva en que el juicio de amparo únicamente puede promoverse frente a actos u omisiones que posean una naturaleza autoritaria y que impliquen una afectación a derechos humanos o a la esfera jurídica del gobernado. Desde una perspectiva doctrinal, la autoridad no debe entenderse exclusivamente como un órgano estatal formalmente investido de poder público, sino como cualquiera que ejerza funciones de decisión con capacidad de imponer unilateralmente consecuencias jurídicas obligatorias. Por ello, la autoridad para efectos del amparo se define materialmente como el ejercicio del poder y no únicamente por su adscripción orgánica al Estado. Y el desarrollo jurisprudencial mexicano ha evolucionado desde una concepción rígida, formalista, hacia una visión funcional y material. En consecuencia, el análisis contemporáneo privilegia la capacidad efectiva de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas mediante decisiones obligatorias. Aquí, la dimensión material del concepto de autoridad amplía el alcance protector del amparo al incorporar actos provenientes de sujetos formalmente privados que ejercen funciones públicas delegadas o concesionadas. Esta evolución responde a la transformación del Estado moderno, particularmente al fenómeno de descentralización administrativa y participación privada en servicios públicos. También la teoría constitucional del amparo reconoce que la autoridad representa la manifestación concreta del poder estatal frente al gobernado. De ahí que el juicio de amparo opere como mecanismo de contención frente al ejercicio arbitrario del poder público. En un sentido formal y también en un sentido material, la autoridad constituye una de las construcciones teóricas más relevantes dentro de la dogmática del amparo mexicano. Empecemos con el sentido formal, ya que identifica la autoridad con los órganos estatales que integran la estructura del poder público, independientemente de las funciones concretas que desempeña. Y es que bajo esta perspectiva, el elemento determinante es la pertinencia institucional al apartado estatal. Sin embargo, esta interpretación resultó insuficiente frente a la complejidad contemporánea, ya que en el ejercicio del poder no solamente se basa en una investidura legal del órgano y tiene que ver mucho con la naturaleza de los actos. Por eso surge el sentido material que privilegia la naturaleza jurídica de la conducta desplegada. Y es que conforme a esta visión existe autoridad cuando un sujeto ejerce facultades de decisión obligatoria y unilateral capaces de afectar derechos de los particulares. El criterio material desplaza el análisis desde la estructura orgánica hacia el contenido y efectos del acto emitido. Esta evolución permitió reconocer que ciertos particulares pueden actuar como autoridad cuando ejercen funciones públicas delegadas, especialmente en contextos de concesión administrativa y de prestación de servicios públicos. Aquí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha consolidado esta interpretación material debido a que el amparo tiene una finalidad protectora y no meramente formalista. La tutela constitucional exige atender a la realidad efectiva del poder y no exclusivamente a categorías administrativas tradicionales. La teoría material de la autoridad fortalece la eficacia horizontal de los derechos fundamentales y evita zonas inmunes de control constitucional. Hablemos del poder. El poder de imperio constituye el elemento esencial que permite identificar la existencia de autoridad para efectos del juicio de amparo. Este concepto alude a la capacidad del Estado de imponer unilateralmente decisiones obligatorias dentro del orden jurídico. La autoridad no requiere necesariamente recurrir a la fuerza física, sino que basta la posibilidad jurídica de imponer consecuencias coercitivas. El poder de imperio representa la manifestación jurídica de la soberanía estatal frente a los gobernados. Hagamos aquí un análisis, y es que en el ámbito del amparo,
El análisis del poder de imperio adquiere relevancia porque distingue los actos de autoridad de las relaciones jurídicas de coordinación entre particulares. Mientras las relaciones privadas descansan en la igualdad jurídica, las relaciones de autoridad implican subordinación. La unilateralidad y la obligatoriedad constituyen características estructurales del acto autoritario. Por ello, el juicio de amparo procede únicamente cuando existe una posición de supraordinación capaz de afectar los derechos fundamentales. Y es que en la teoría, el poder también se explica porque ciertos actos estatales no son susceptibles de amparo. Cuando el Estado actúa en relaciones contractuales privadas provistas de una potestad pública, desaparece la naturaleza autoritaria del acto. En consecuencia, el elemento decisivo no es la identidad del sujeto emisor, sino la naturaleza jurídica de la relación establecida. El amparo protege frente al abuso del poder público y no frente a cualquier controversia jurídica ordinaria. Por ello es importante el análisis de la evolución jurisprudencial del concepto de autoridad. Y es que inicialmente la jurisprudencia limitaba la calidad de autoridad u órganos estatales formalmente reconocidos. Sin embargo, la creciente complejidad administrativa y económica ha obligado a replantear esta interpretación. La jurisprudencia constitucional mexicana ha expandido progresivamente el alcance del concepto de autoridad para garantizar la eficacia del amparo. Uno de los cambios más importantes consistió en reconocer que organismos descentralizados, concesionarios y particulares pueden asumir funciones materialmente autoritarias. Este criterio se fundamenta en la necesidad de impedir que la delegación de funciones públicas genere espacios inmunes de control constitucional. La protección constitucional perdería efectividad si bastara transferir funciones públicas a particulares para evitar el escrutinio jurisdiccional. La reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 fortaleció aún más esta tendencia expansiva. Actualmente el análisis del concepto de autoridad debe interpretarse conforme al principio pro persona y a la obligación estatal de garantizar la tutela judicial efectiva. Por ello, la reinterpretación contemporánea del amparo privilegia la protección sustancial de derechos sobre las categorías orgánicas tradicionales. Por último, hablemos de los actos de particulares equiparados con autoridad. Aquí, el reconocimiento de estos actos de particulares constituye una de las grandes transformaciones o de las transformaciones más relevantes del juicio de amparo contemporáneo. Este fenómeno responde a la creciente participación de sujetos privados en actividades tradicionalmente reservadas al Estado, especialmente mediante concesiones, permisos y mecanismos de descentralización funcional. La equiparación de particulares a autoridades surge cuando ejercen funciones públicas con capacidad coercitiva o decisoria sobre derechos ajenos. Y es que desde una perspectiva constitucional esta figura busca impedir vacíos de protección jurídica. Si el amparo únicamente procediera contra autoridades formales, numerosos actos lesivos emitidos por particulares con funciones públicas quedarían fuera del control jurisdiccional. Por ello, la doctrina mexicana sostiene que la naturaleza del juicio prevalece sobre la naturaleza del sujeto emisor. Aquí, la función pública ejercida materialmente constituye el criterio determinante para activar el control constitucional. En este orden de ideas, la figura de la equiparación exige la existencia de elementos específicos: el ejercicio de la función pública, la capacidad unilateral de decisión y la afectación obligatoria de derechos. No cualquier conducta privada adquiere este carácter autoritario. La teoría de los actos equivalentes a autoridad evita la privatización indirecta de la irresponsabilidad constitucional.